Vamos así a entrar a la lección en esta mañana, hermanos. Vamos ahí al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, hermanos. Vamos a estar acabando esta semana, hermanos. Santiago. Gloria al Señor. Hemos estado repasando Santiago en esta semana, hermanos, en este principio de clases, pero hoy terminamos con el capítulo 5. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 7. Vamos a lectura ahí, hermanos, adelante. Santiago 5, 7. Aquí nos habla sobre la paciencia, hermanos, y orar. Dos temas que queremos tratar en esta mañana: la paciencia y la oración. Santiago 5, 7. ¿Lo hallamos, hermanos? Amén. Dice la palabra Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo que has hecho y todo lo que vas a seguir haciendo. Vamos a compartir esta palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Practiquemos la paciencia, es el tema en esta mañana. Practiquemos la paciencia y la oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos impacientado? O la paciencia se nos ha olvidado. Hemos dejado a un lado, hermanos, y nos hemos olvidado de la paciencia y la oración. Por eso quiero que entendamos en esta mañana, hermanos, que practiquemos sobre la paciencia y la oración. Amén. El tema dice, hermanos, la verdad central más bien del tema dice: los cristianos están llamados a ser persistentes en llevar una vida de oración y compasión. ¿Qué nos dice? Los cristianos estamos llamados a ser persistentes en llevar una vida de oración y de compasión. El texto dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuánto pueblo de Dios en estos últimos años, hermano, se ha impacientado, se ha perdido la paciencia y se ha olvidado de Dios? ¿Cuánto pueblo se ha alejado? ¿Cuánto pueblo se ha apartado en estos últimos tiempos, hermanos? Tenemos y buscamos cualquier excusa, cualquier cosita, hermanos.
Estamos buscando imperfecciones en alguien más para solamente apartarnos, quedarnos en el hogar. Estamos buscando una excusa, hermanos, que yo creo que no va a tener grato ante Dios, no va a tener valor más bien ante la presencia de Dios. Estamos buscando cualquier obstáculo, hermanos. Cuando yo y usted tenemos que estar buscando a Dios, no buscando obstáculos, no buscando imperfecciones, no buscando gente perfecta, porque no lo va a encontrar. Uno perfecto no lo va a hallar. El único perfecto es Cristo. Él estuvo aquí en la tierra, moró entre los hombres, pero no cometió pecado. Él fue el único perfecto, sin pecado. Y la humanidad hoy en nuestros días, hermanos, buscando una excusa para no congregarse, buscando una excusa para no buscar de Dios, buscando una excusa para apartarse de Él. Pero sabemos muy bien, claro, lo que dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Nos hemos olvidado, hermanos, de ese amor que Dios nos ha dado. Esperamos esta semana recordarles, hermanos. Esta semana tenemos servicio toda la semana, hermanos. No sé cuántos vayan a venir, cuántos nos vayan a apoyar, pero si uno o dos vienen, a Dios sea la gloria. Pero tenemos que dar un recordatorio de todos los acontecimientos que Cristo hizo por amor a nosotros. Para perdonarnos, para salvarnos. Y mucha gente, hermanos, se ha olvidado. Mucha gente se ha olvidado de ese amor tan grande. El que dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Él no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Él es paciente. Por la humanidad se ha impacientado, hermanos. Se ha desesperado. Cuando tenemos que aprender a esperar en Dios. La naturaleza práctica de esta carta de Santiago, hermanos, continúa siendo evidente en este capítulo final, el capítulo 5 de Santiago, ya que se enfoca en la paciencia y la oración. Dos cosas, hermanos, que se enfoca Santiago en este capítulo 5: la paciencia y la oración, la confesión y la restauración. Confesar y ser restaurado. Nuestro propio crecimiento espiritual, así como nuestra relación con los demás, depende en gran medida de nuestra voluntad para dejar de que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Depende de mí y depende de usted que permitamos que el Espíritu Santo nos dirija, hermanos. Que el Espíritu Santo abra puertas. Que el Espíritu Santo nos enseñe. Que el Espíritu Santo nos instruya. Que el Espíritu Santo venga a dirigir todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Yo tengo que permitir que Dios actúe en mí. Yo tengo que dejar a Dios por medio de su Espíritu que venga, hermanos, a actuar en mí para que yo haga las cosas que a Dios le agradan. No lo que me agradan a mí, lo que a Dios le agrada. Siempre tendremos que estar buscando la voluntad de Dios. Es posible que la advertencia de Santiago a los ricos en Santiago 5 del 1 al 6 está relacionada con su discusión sobre la paciencia en los versículos siguientes. ¿Qué dice? Vamos ahora, ricos, así empieza el 5, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará de toda vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornalero del obrero, que has cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando habla sobre esto, hermanos, hablando de los hombres ricos que tenían a sus empleados trabajando sus tierras y se habían enriquecido y no les habían pagado el sueldo a sus jornaleros, así les habla: habéis vivido en deleites sobre la tierra, han sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones
como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte a justos, y Él no os hace resistencia. Pero ¿qué dice? Los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor de la persona justa, hermanos, ha llegado ante la presencia de Dios. El clamor de una persona justa, hermanos, una persona humilde, una persona que ha entregado su corazón realmente a Dios, se presenta ante Él, le dice: esta es mi situación, hazme Dios justicia. Y Dios viene a hacer justicia. Está viendo el corazón de este hombre o de esta mujer que viene y se presenta ante Dios con un corazón sincero. Quizás algunos de los lectores se encontraban entre los pobres que habían sido maltratados y defraudados. Santiago advirtió a los ricos, no por su riqueza, sino porque esa riqueza se acumuló engañando y maltratando a personas inocentes. De esta manera les hablo. Habían acumulado riquezas de una manera incorrecta, engañando y maltratando. Esta advertencia posiblemente está relacionada con aquellos que se mencionan en el capítulo anterior, que hicieron sus propios planes en vez de someterse a Dios. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días, hermanos, en vez de someter sus planes a Dios, toman sus propias decisiones y lo hacen a su manera? Esto es lo que va aconteciendo en ese tiempo que le habla Santiago. Se habían hecho planes, y esa advertencia, hermanos, de que no habían buscado la voluntad de Dios, sino habían hecho lo que ellos querían. Lo más probable es que Santiago no le hablaba a miembros de la congregación, ya que no hay un llamado al arrepentimiento. Aquí tal vez estaba hablando a gente, hermanos, no creyente, o a gente creyente, hermano, que habían sido convertidos, porque no llama al arrepentimiento. Lo que dice el escritor, lo más probable es que Santiago no le hablaba a miembros de la congregación, ya que no hay un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, se dirigió directamente a los miembros de la congregación cuando comenzó su discusión sobre la paciencia y la perseverancia. Esto sí es importante. Usted y yo estamos proclamando a un Dios vivo. Usted y yo estamos proclamando a un Cristo que viene por su iglesia. Usted y yo estamos proclamando a un Dios que perdona, a un Dios que sana, a un Dios que viene por su pueblo, hermanos. Entonces estamos proclamando, hermanos, y esta paciencia y esta perseverancia debe perseverar en nosotros, hermanos. Debemos seguir perseverando en lo que hemos creído del principio. Que nadie nos aparte, hermano. Porque si vemos al versículo final de Santiago, que les habla, hermanos, claramente en Santiago 5:29, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Advirtiéndonos de la perseverancia. Mire, hermanos, usted y yo, ¿cuántos años tenemos caminando con Dios? ¿Y a cuánto pueblo hemos visto desviarse? ¿A cuánto pueblo hemos visto perder la visión, perder el camino? Mire, usted me dirá, no se ha apartado, hermano, nomás no viene a la iglesia. Ha extraviado el camino. Porque la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y si la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, y nos hemos dejado de congregar, hemos perdido el camino. Nos hemos desviado de la verdad. Nos hemos apartado del camino que Dios nos ha puesto. Por eso nos habla que seamos pacientes, aprender a perseverar. Los discípulos no la tuvieron fácil, hermanos. Hubo sufrimiento, hubo aflicción, hubo tiempo difícil, pero perseveraron hasta el final. Esto nos queda a usted y a mí. Perseverar
hasta el tiempo final, que ahí vendrá nuestra recompensa. Pero tenemos que aprender a perseverar en el Señor. Santiago 5, del 7 al 9 dice esta porción: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Viene aquí, hermanos, a compararlo con un labrador. Esta enseñanza, dice el autor de Santiago, anima a sus lectores a ser pacientes en su sufrimiento. Los animó específicamente a ser pacientes mientras esperaba el regreso de Jesucristo. ¿Cuánto pueblo se ha impacientado, hermanos? Yo le digo, hay personas que dicen: mi abuelo predicaba que Cristo venía, mi papá predicaba que Cristo venía, yo tengo ya 80 años y Cristo no ha venido. Yo creo que no es cierto eso, y por eso ya no voy a la iglesia. Han pasado 3 generaciones y Cristo no ha venido. Cuando Él me dice que espere con paciencia la venida del Señor. ¿Cuánto pueblo se ha desesperado mientras esperaba el regreso de Jesucristo? Uno de los mayores fuentes de ayuda en las pruebas es nuestra convicción respecto al regreso de Cristo. ¿Cuántos tenemos esa convicción y estamos seguros de lo que la palabra dice? La Biblia dice claramente: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Usted y yo estamos viendo en estos tiempos el mismo cumplimiento de la palabra, hermanos. Lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, estamos viendo que la palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. Y aún así nos hemos desesperado porque Cristo no ha venido. Simplemente mire a su alrededor, simplemente mire su hogar, simplemente mire sus seres queridos. ¿Cuántos de ellos todavía no conocen a Cristo? ¿Quiere que se pierdan? La Biblia dice que eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esperemos tener tiempo para que los nuestros que aún se han revelado o se han apartado o nunca le han conocido, vuelvan al camino de Dios. Tenemos que presentar esa paciencia, porque dice claramente: una de las mayores fuentes de ayuda en las pruebas es nuestra convicción respecto al regreso de Cristo. Muchos creyentes han soportado el sufrimiento a causa de esta esperanza. Para ilustrar la necesidad de los creyentes de perseverar en las dificultades hasta el regreso de Cristo, Santiago mencionó al agricultor. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor prepara la tierra, hermanos, y después que prepara la tierra, espera la lluvia, y luego que llega la lluvia, siembra, y luego después que siembra, espera que más adelante vuelva a llover para poder cosechar. Y por eso dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago mencionó al agricultor. El agricultor espera que los cultivos crezcan y sean cosechados, dependiendo de Dios para la lluvia de otoño o la lluvia de la primavera, que las nutra. De la misma manera debemos ser pacientes. Dios provee fielmente para suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos nos hemos quedado, hermanos, una semana sin comer? ¿Cuántos nos hemos quedado sin comer? Dice: Dios proveerá. Tal vez no habrás comido porque no has podido, pero comida había. Dios ha provisto.
Porque dice claramente, Dios proveerá fielmente para suplir nuestras necesidades. Y ha prometido fielmente que Cristo vendrá de nuevo. Dios conoce el futuro y nunca fallará a aquellos que confían en Él. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a fallar. Pero tenemos que aprender a confiar en Él, hermanos. A esperar en Él. Porque Él es el único, hermanos. Fuera de Dios no hay nada. Esta es la fe que tenemos, una fe inquebrantable, hermanos. Una fe que creemos lo que Él nos ha prometido, que Él viene, que Él perdona, que Él sana, que Él suple, que Él abre puertas, que Él bendice, transforma, cambia. Lo hace todo, hermanos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Somos fieles a Él? ¿Lo buscamos como Él quiere que lo buscamos? Dios es fiel, nosotros somos fieles a Él. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces le hemos faltado? ¿Cuántas veces no le hemos dado lo que Él merece? Dios es fiel. Nosotros somos fieles. Por eso dice, en el versículo 9, Santiago exhorta a sus lectores a no quejarse también. Si vemos el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. La queja, hermanos, nos trae condenación. Cuando alguien se está quejando con otro hermano, nos traemos condenación. La queja no sirve. Dice, cuando los lectores dicen a no quejarse uno de otro, Santiago no se estaba refiriendo a quejas en voz alta, sino a una amargura interior. Cuando sufrimos y otros no, quizás sentimos que no estamos siendo tratados con justicia. Está hablando, hermanos, de una queja. Señor, yo canto. Señor, yo voy al templo. Señor, yo oro. Y estoy pasando y aquel no tiene nada, está sano. Y yo con estos dolores, yo con estos sufrimientos, te busco y no me sanas. Dios está hablando, más bien Santiago está hablando de estas quejas, hermanos. Unas quejas de una amargura interior cuando sufrimos y otros no. Quizás sintamos que no estamos siendo tratados con justicia e incluso que otros creyentes fueron la causa de nuestra persecución, culpándonos. Esto es lo que habla Santiago, hermano, de una amargura interior. No lo declaramos a voz alta, pero pensamos, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si mira cómo estoy batallando? ¿De qué me sirve si sigo sufriendo? Que no nos quejemos los unos con los otros. Quejarnos contra los demás nos expone al juicio. Cuando estamos delante de Dios, seremos juzgados por cada palabra ociosa que hayamos hablado. Es lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36. Que por toda palabra ociosa salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Por esta boca tenemos que estar conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos. Porque un día nos presentaremos delante de Dios y toda palabra ociosa, sin fundamento, que no tenía por qué decirla, la decimos, vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios. Por eso dice, quejarnos contra los demás nos expone al juicio. Pensar, como en los que le digo que me dicen, hermano, vivía mejor antes de venir a Cristo. A mí me da tristeza, porque las riquezas no me van a salvar. Lo material no me va a dar vida eterna. No podamos comparar la vida eterna con lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo ofrece es temporal. Ahorita hay, mañana quién sabe. Y la vida eterna es permanente, es para siempre. No comparemos lo que Dios nos está dando con lo que el mundo ofrece o lo que obtenemos aquí en este mundo, hermano. No podremos comparar con lo que Él nos ofrece. Y el mundo o muchas personas comparan lo que tienen en lo material
con la salvación del alma. Eso no tiene precio. Por eso tenemos que dejar de quejarnos, porque debemos mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones mientras esperamos su aparición. Seguir continuando y hablando el mensaje de salvación. Cristo todavía perdona. Cristo todavía alcanza a las almas. Ese debe ser nuestra responsabilidad, de seguir intercediendo los unos por los otros. Hermanos míos, dice el 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Muchos creyentes del Antiguo Testamento sufrieron persecución e incluso la muerte, hermanos. Los apóstoles, todos murieron, hermanos. Solamente Juan fue el último, hermanos, que murió anciano. Los demás murieron por sufrimiento, hermanos. Los sacrificaron, los mataron. Todos los discípulos sufrieron la muerte, con excepción de Juan, que llegó a una edad avanzada. Muchos creyentes del Antiguo Testamento sufrieron persecución e incluso la muerte. Esos son ejemplos de paciencia. Sabían que Dios nunca les fallaría. Su firmeza, su lealtad nos inspira a permanecer firmes a pesar de las oposiciones, hermano. Todo lo que venga, todo obstáculo. ¿Usted cree, hermanos, cuántos obstáculos ha habido, hermanos, desde que empezamos este lugar? Ha habido muchos, pero sin embargo no ha sido motivo para parar. No ha sido motivo para desanimarnos. ¿Qué podemos decir hoy en la mañana? ¿Cuántos faltan? Muchos. Pero yo no puedo decir, no quisieron venir. ¿Para enfermos? ¿Están pasando por una dificultad? ¿No tienen para el gas? Hay muchas situaciones, pues nosotros no podemos juzgar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, hermanos. Simplemente orar por ellos. No podemos decir, no vinieron, Señor, encárgate de ellos. No, suple tu necesidad. Ven a llenar el vacío. Ven a llenar lo que hace falta. Ayúdale, Dios. Tenemos que orar por ellos, hermanos. No sabemos si están trabajando. No sabemos si están enfermos. No sabemos que pasó algo inconveniente en el momento, hermanos. No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente orar por ellos. No juzgarlos. No llegaron. A la tarde van a llegar. El próximo servicio van a llegar. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Por eso es importante, al contrario de los que normalmente haría la gente, Santiago anima a los creyentes a considerar a aquellos que han soportado prueba como bendición para el Señor. La palabra soportar puede significar perseverancia. Aquí en Santiago, la palabra, hermanos, perseverar o soportar significa perseverancia bajo prueba o presión extrema. Job es un ejemplo. Muchas personas me dicen, hermanos, ¿qué tal si Job no fue algo real? Fue una historia. Como haya sido real o historia, yo puedo ver el poder de Dios. Yo puedo ver la mano de Dios, la enseñanza. Como usted mira las parábolas, hermanos. ¿Qué son las parábolas que nos enseña Dios o Jesús?
Esas parábolas son historias, pero nos enseñan una verdad. Nos da un relato. Nos da un ejemplo para que usted y yo sigamos confiando en Dios. El relato que empecé, hermanos, del juez injusto. Jesús le dice, el juez ni amaba a Dios, ni temía a Dios, ni a nadie. Pero sin embargo dice, le voy a hacer justicia. Ya me cansó, para que no me calme la paciencia, dale lo que quiera. Hazle justicia. Porque no voy a hacer que estar de mal humor y la mande matar, sino hazle justicia. Ahí nos enseña, hermanos, una gran lección. Si ese hombre injusto que no temía a Dios pudo hacer algo bueno, cuanto más nuestro Dios. Dios es un Dios justo, hermano. Es más, ahorita está viendo su mente, su corazón. Él lo sabe todo. Él conoce aún la intención del corazón. Por eso dice claramente, Job es un ejemplo de alguien que tuvo experiencia devastadora, pero lo soportó todo. Job salió victorioso porque dependió de Dios en todo momento. Miren, hermanos, ¿cuántos hemos pasado en un momento que nos hemos desesperado y hemos dicho, Dios, ¿hasta cuándo? Nos hemos desesperado, hemos sufrido ya sea aflicción, enfermedad, dolor, problema, dificultades, no sé qué estamos pasando. Y a veces se ha tardado la persecución, el problema por meses y hemos dicho, ¿hasta cuándo? Job no dijo hasta cuándo, simplemente soportó la prueba. ¿Qué dice? Por ejemplo, Job salió victorioso porque dependió de Dios en todo momento. Por su ejemplo, los cristianos de hoy pueden perseverar también en la prueba porque el Señor es misericordioso y compasivo. Usted y yo podemos perseverar en medio de situaciones difíciles. Solamente hay que confiar en Dios. ¿Usted cree, hermanos, lo que dice algunas personas? Hermano, usted lo dice porque no está sintiendo lo que yo siento. Usted dice eso porque no está pasando por lo que se está pasando. Yo le digo una cosa. Yo he experimentado otra situación diferente. Pero sin embargo, he experimentado tiempos difíciles, pero he aprendido a confiar en Dios. Todos nosotros, dice la Biblia, no estamos exentos. Todos estamos prestos para que la aflicción venga. El tentador viene a tentar. El tentador viene a acusar. El tentador viene a poner algo en nuestro cuerpo para desanimarnos. Recuerde, ¿de dónde viene Satanás? Le dijo Dios. De rodear la tierra. ¿Qué andaba haciendo? Rodeando la tierra. Y dijo, ¿no has visto a varón justo Job? Oh, pues sí, pero le he dado riqueza, le he dado salud, le he dado todo. Por eso te sirve. ¿Me lo prestas tantito? Sí, pero no toques su alma. Le quitó todo y Job permaneció fiel. Pero después viene otra vez y le pone esa enfermedad en su cuerpo. Y sin embargo, permaneció en todo momento fiel a Dios. Que dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esta es la confianza que tenía Job en Dios. Si aún me muero, si aún mi cuerpo se hace polvo, dice, de ahí me va a levantar Dios. Esa es la confianza que declaró Job. Nosotros, hermanos, nos duele un dedo. Ay, no podemos ir a la iglesia, no, que no aguanto este dedo del pie. No me puedo poner zapato, hermanos. Yo fuera, hermano, pues no me puedo poner zapato. Me da pena ir en chancla.
No aguanto el dolor. Como una uña, hermanos, que ahí anda, está como los niños, hermano, que anda el dientito volando así, que está cayendo. Y ya, nomás de un jaloncito se cae, pero hacen un show. Está suelto el diente, está suelto, se está cayendo, así nomás que lo agarres, se lo quites. Pero no, hombre, hacen un show. Así estamos muchos cristianos, como los niños con un diente volando, hermanos, que estábamos muriéndonos y no es nada, quítalo y se acabó. O tenemos que buscar a nuestro Dios. Por su ejemplo, los cristianos debemos hoy perseverar en medio de la prueba, porque el Señor es misericordioso y compasivo. El versículo 12, Santiago repitió la enseñanza de Jesús de Mateo 5, 33 a 37. En el primer siglo era común que las personas juraran por un objeto o una persona de cumpliría su juramento. Santiago desalentó a hacer tales juramentos. ¿Qué dijo? ¿Sí o no? Esto es lo que tienes que decir. ¿Sí o no? Es como en el trabajo, hermano. Yo tengo una responsabilidad de venderles un plato de comida en los viernes a mi departamento. Voy y le digo, vamos a tener esto, ¿vas a querer? ¿Sí o no? No, okay. No estés pensando, nomás dime sí o no, esto lo quiero saber. Y a veces me dice que es que no, nomás di sí o no. No, ok, está bueno. Y decir, ¿cuál es el que sigue? Y le digo, y el otro me responde sí o no. Sí, bueno, pon tu nombre. Y ofrezco así, pero le digo, nomás dime sí o no, no me tienes que decir, es que no quiero saber qué vas a hacer ese día, qué vas a comer ese día, qué planes tienes ese día. Yo quiero que me digas, ¿vas a poder sí o no? Esto es lo que le digo. Y a veces me dice, y alguien por ahí, ¿verdad, Silva? ¿Sí o no? Exactamente, sí o no, es todo. No estemos buscando una excusa, tú sí, sí, así. Y es lo que dice Santiago. Claramente nos dice aquí en el versículo 12, pero sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es lo que pide, ¿sí o no? Es que, no, dime sí o dime no. Es todo lo que te pidemos. Por eso Santiago recalca en esto. En la persona juraron por un objeto, por una persona de cumplir cualquier juramento. Santiago declaró hacer tal juramento para decir sí o no sería suficiente. Los creyentes debemos conocer por su honradez en todas las cosas, incluyendo su manera de hablar. Es lo que pide Santiago. Ejemplo de paciencia durante el momento de prueba, durante el momento de situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que decir? Sí, Señor, te amo. En medio de todo, decirle te amo. Bendeciré, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sano, enfermo, con dolor, sin dolor, tu nombre sea glorificado. Tenga o no tenga, tu nombre sea glorificado. Me sienta contento, me sienta triste, tu nombre sea glorificado. Yo tengo que glorificar a Dios siempre, hermanos. Me sienta como me sienta, ande como ande, yo tengo que glorificar a Dios. Tengo que exaltar su nombre. Él es el que va a obrar en nosotros. Pero yo tengo que reconocer de que Él es fiel. Bueno, la paciencia termina. Empieza Santiago con la oración. El versículo 13 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le darán perdón. ¿Qué sanará al enfermo? La oración de fe. Mire, aquí no dice
que la oración del predicador, la oración del ministro, la oración del pastor. Dice la oración de fe. Dios obra cuando hay fe en nosotros. Por eso en la parábola del injusto fiel, del juez injusto, al final dice: ¿hallará Dios fe en la tierra? Dios está buscando fe en nosotros, hermanos. Solamente la fe es lo que busca Dios en nosotros, la fe, hermanos. Claramente nos dice el libro de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Dios va buscando fe en nosotros. Esa semillita, hermanos, que era plantado en nuestro corazón. Él nos dice que a cada uno nos ha dado una medida de fe. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Ponerla por obra. Sembrarla. Trabajar la fe. Así como el labrador siembra la semilla, voy a sembrar esa fe, voy a creerle a Dios. Pero ¿qué pasa? A ver si no. Dios me va a sanar. Yo voy al templo esta mañana y voy a recibir de Él. Tengo que creerle a Dios, hermanos. Esto es lo que Dios está buscando en el pueblo. Fe. Mire, los cristianos debemos depender de Dios, no solo en los problemas, no solo en la persecución, sino también en tiempo de enfermedad. Todos enfrentamos en un momento de enfermedad. Santiago animó a sus lectores a orar en lugar de refuñir, de gruñir cuando enfrentamos una calamidad, una enfermedad. En la oración nos comprometemos a su voluntad y recibimos su poder. Santiago instruyó a aquellos que superan dificultades que cantarán alabanzas. Muchos oran en tiempo de problemas. Nunca dedican tiempo a alabar cuando la prueba ha terminado. Dios quiere que lo alabemos tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. Yo tengo que aprender a alabar a Dios siempre, hermanos. No solamente en los tiempos buenos. Yo tengo que aprender a bendecir a Dios siempre. Esto es lo que dice Santiago. Tiempo de alabar cuando la prueba termine. Dios quiere que alabemos tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. Cuando vemos vientos contrarios, hermanos, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar, tenemos que alabar a Dios. Bendecirlo sobre todas las cosas, bendecir a nuestro Dios. Es momento de exaltarlo, hermano. Es momento de declarar cuán grande es nuestro Dios. No es tiempo de callar, es tiempo de declarar las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Es tiempo de testificar lo que Dios ha hecho en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del problema. Yo tengo que decir gloria a Jehová. La oración por los enfermos, sigue ahí más adelantito. La oración por los enfermos es común en la iglesia. En el Nuevo Testamento debería ser común en la iglesia de hoy. Santiago no reprendió a los creyentes enfermos por falta de fe. No dijo eso. Más bien, los instruyó a llamar a los ancianos de la iglesia y pedirles que oraran por ellos, ungiéndolos con aceite. El aceite era una medicina común usada en los tiempos bíblicos. Pero aquí el aceite probablemente era un símbolo. Escúcheme. El aceite aquí era un símbolo del Espíritu Santo y la sanidad que Él provee. Este aceite, hermanos, que es un símbolo del poder del Espíritu Santo, este aceite no sirve.
Es solamente un símbolo, hermanos. Creemos. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes tenían poco aceite y 5 llevaron aceite adicional. ¿Qué representa el aceite? La misma presencia de su espíritu, hermanos. Es solamente un símbolo. Yo creo, hermanos, lo que dice su palabra. La Biblia, hermanos, cada vez que oramos, la Biblia dice, ungiendo con aceite, poniendo nuestras manos, y la oración de fe. ¿Qué sanará al enfermo? La oración de fe. Esto es lo que va a sanar al enfermo. El aceite era una medicina común en los tiempos bíblicos, pero aquí el aceite realmente era símbolo del Espíritu Santo y la sanidad que Él provee. El énfasis estaba en la oración ofrecida con fe. ¿Dónde estaba el poder? En la fe. La oración y la unción de los enfermos debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Orar en el nombre de Cristo conlleva una autoridad divina. El Señor quien levanta a los enfermos. ¿Quién los levanta? Cristo, hermanos, el Señor. La oración de fe muestra nuestra confianza en Dios, que Dios nos sanará. La oración de fe muestra nuestra confianza de que Dios va a obrar, hermanos. Es lo que representa simplemente la oración y la unción en los de los enfermos debe hacerse en el nombre del Señor. Pero dice, el Señor quien levanta a los enfermos. La oración de fe muestra nuestra confianza en que Dios va a obrar. Dios, hermanos, no el hombre. Dios es el que obra, pero el que hace el trabajo es la fe, hermanos. Usted venga con esa fe que vas a recibir y se lo va a llevar. Él ya pagó. La oración y la unción de los enfermos debe hacerse en el nombre del Señor. Dice, orar en el nombre de Cristo conlleva la autoridad divina. El Señor quien levanta a los enfermos. La oración de fe muestra nuestra confianza en que Dios lo va a hacer, lo va a sanar. La gravedad de la enfermedad no debe desanimarnos a orar por sanidad, hermanos. No importa tan grave sea la enfermedad. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. No importa la enfermedad, hermanos. No importa lo que usted está viendo. Dios puede hacer algo grande. Mire, hermanos, yo quiero aumentar su fe esta mañana. Mire, Lázaro ya tenía días de muerto y sin embargo Cristo lo levantó. Los paralíticos, los ciegos de nacimiento, los paralíticos de años, Dios los restauró y los sanó. Aquel que dijo, no tengo quien me aviente al agua, al estanque, cuando el ángel viene y remueve el agua, para cuando yo quiero llegar, ya alguien más descendió. Jesús no le estaba preguntando, le está diciendo, ¿quieres ser sano? Él no le preguntó, ¿por qué no te metes al estanque? Él quiere ser sano en esa porción. Jesús los levantó, que le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, todo esto, hermano, que vemos ahí en la palabra, la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría, y aún cosas mayores, por cuanto Él iba al Padre. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo al enfermo que tenemos en nuestra familia, Dios quiere manifestarse, hermanos, y Dios quiere hacer algo. Usted y yo podemos ver el poder de Dios, pero tenemos que creerle a Dios, hermanos. Es nuestra fe. Mire, hermanos, a veces confiamos en la fe del enfermo, pero yo quiero que veamos el ejemplo de aquel hombre que llevaron ante Jesús y no pudieron entrar al templo.
hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico donde estaba Cristo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Vio la fe de quién? La fe de ellos, los que lo trajeron, hermanos. No vio Jesús la fe del enfermo, vio la fe del que lo trajeron, vio la fe de ellos, que no le importó el obstáculo, que no pudieron entrar, agujeraron el techo y lo bajaron para que él sanara, y vio la fe de ellos. Amén. Dios puede ver nuestra fe también. La fe nuestra a ir a orar por el enfermo, y después que usted ora, el enfermo sanado, la fe en él va a crecer también. Puede ver la fe nuestra, Dios, para hacer el milagro. Pero también al ser sanado, ese hombre o esa mujer va a tener fe también en el Dios Todopoderoso. Pero tenemos que aprender a accionar en fe, creerle a Dios. Por eso dice, la gravedad de la enfermedad no debe desanimarnos, hermanos, a orar por sanidad. No debe ser un desánimo orar por sanidad. La Biblia registra la sanidad del que estaba al borde de la muerte, el rey Ezequías, y aquellos que enfermedad crónica, el hombre que había estado paralítico por más de 40 años. Dios no se limita a lo que consideramos posible. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios lo que está haciendo es obrando en nuestra fe. Que pongamos nuestra fe por obra, a trabajar. Dice el 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios a veces permite la enfermedad como disciplina. Sin embargo, no toda enfermedad es resultado del pecado personal. Si la enfermedad es resultado de haber pecado, la confesión de ese pecado es parte importante del proceso de la sanidad. Confesar nuestros pecados a Dios es aceptar el perdón ofrecido a través de Jesús y rompe el control del pecado. ¿Qué es lo que sucede? Cuán importante es, hermanos, romper promesas, romper maldiciones que nuestros antepasados hicieron. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron promesas, hermanos, por la ignorancia en lo que habían crecido, habían creído, hermanos. Vivían fuera del pueblo, no había una ciudad cercana, no había un médico. ¿Con quién iban? Con el curandero, el que le daba las hierbitas. ¿Y qué venían haciendo? Acarreando maldición. Y luego dice que esto llega hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Romper toda maldición, romper toda promesa que nuestros antepasados hicieron, que no llega a nuestra vida y a nuestra generación que sigue. Tenemos que romper toda maldición. Tenemos que romper todo eso, hermanos. Declararle al Señor: rompo toda maldición que no alcance ni a mí ni a mi familia. Toda maldición. Confesar nuestros pecados a Dios y aceptar el perdón ofrecido a través de Jesús rompe el control del pecado y la culpa de nuestra vida. Si hemos pecado contra otro creyente, debemos pedir perdón y reconciliarnos con él o con ella. Entonces podemos orar unos por otros y experimentar la sanidad de Dios. Tenemos que aprender a perdonar también, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos aquí coraje, odio? Aquí hay un rencor. ¿Y sabe lo que hace ese rencor y ese coraje y esa ira? Traerte enfermedad. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han maltratado, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han fallado.
La Biblia dice que si yo no perdono, Dios no me perdona. Yo tengo que aprender a perdonar para que Él me perdone. Para recibir el perdón de Dios, yo tengo que aprender a perdonar. Cada día, hermanos, presentarme ante Dios. Cada día presentarme ante Él. Perdóname si he fallado. Perdóname si me equivoqué. Yo tengo que presentarme delante de Dios cada momento, hermanos. Esto es lo que tenemos que buscar, esta relación con Él. Presentarnos ante Él. Elías dice, Dios a veces permite la enfermedad como disciplina. Si la enfermedad es el resultado de haber pecado, la confesión de pecado es parte importante del proceso de la sanidad. Elías fue un ejemplo de la oración de fe. Elías era humano, tal como nosotros, hermanos. Sin embargo, dice, oró para que no lloviese. Elías era como usted y como yo, de carne y hueso. Oró para que no lloviese. Y dice que no llovió por 3 años y 6 meses. No necesitamos ser un súper espiritual para que Dios responda a nuestra oración. Si somos justos, la oración ferviente que ofrecemos con fe resultaría en que el poder de Dios se manifieste en este mundo alrededor de nosotros. ¿Qué está buscando, hermanos? Simplemente creer, pedir, interceder a nuestro Dios. Esto es lo que Dios está buscando, hermanos, en tu vida y en la mía. Solamente, hermanos. ¿Qué dice, Carmen? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró fervientemente para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Simplemente hizo la oración con fe. Esto es lo que Dios está buscando. 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. ¿Qué me dice? ¿Cuántos se han extraviado de la verdad, hermanos? ¿Cuántos realmente se han extraviado de la verdad? Usted y yo conocemos a muchos hermanos que han estado aquí en el templo recibiendo palabra, recibiendo bendición, y aún así se han apartado porque han perdido su mirada. Han puesto la mirada en el lugar equivocado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, lo está maldiciendo, hermanos. Tenga cuidado cuando usted ponga el ojo en alguna otra persona. Por sus errores se va a extraviar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es lo que dice la palabra. Te acarreas maldición. No confíes en la gente. Tu confianza debe estar puesta en Dios, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Algunos cristianos creen que una vez que una persona es salva, nunca perderá la salvación. Sin embargo, esa persona no pierde su libre albedrío al conocer a Cristo. Dios quiere que le sirvamos, pero cada ser humano elige aceptar a Cristo o mantener una relación con Él. Yo decido permanecer con Él o rechazarlo. Yo recibo a Cristo como mi salvación, pero yo puedo, que dice aquí, algunos se han extraviado de la verdad, se han apartado. Santiago 5:19 muestra que es posible para un creyente extraviarse o apartarse de la verdad. Se refiere a una desviación grave de la fe. En 1 de Pedro 2:25 y 2 de Pedro 2:15, Pedro indica que tales personas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sin embargo, estos creyentes errantes se les puede hacer volver. Cada creyente es responsable de velar por otro creyente, animándolos, guiándolos y corrigiéndolos con amor, no juzgándolos, hermano. Con amor.
¿Cómo vencemos el mal? Con amor. Es la única manera, animándolos, guiándolos y corrigiéndolos con amor, no juzgándolos, no criticándolos, no burlándolos por haber caído, sino animarlos, hermanos. Vuelve a Dios. Dios te ama. Tenemos que animar a la humanidad que se acerque a Dios, hermano. Por eso dice Santiago: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué es lo que dice el 20? Sepa que el que haga volver al pecador, no dice a alguien que ha sido salvo para siempre, al pecador. ¿Por qué? Porque se extravió. Un extraviado es alguien que está pecando. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque ya le conoció, ya era salvo, pero se apartó, desvió el camino. Le está diciendo: pecador, del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. El pecador en Santiago 5:20 se refiere a aquel que se ha extraviado de la verdad, se ha apartado del camino. Pero si guiamos a esa persona de regreso, le salvaremos de la muerte. Todos los intentos de restauración deben emprenderse con humildad. La compasión y el amor puede ayudar a la persona a ser restaurada por Dios. Cuando ayudamos a restaurar a alguien en la fe en Cristo, cubrimos multitud de pecados. Como resultado, el perdón de muchos pecados. No encubrimos el pecado, más bien la sangre de Cristo cubre y perdona los pecados. ¿Quién? La sangre de Cristo, hermano. Cuando el alma de un creyente está en peligro de perderse, con paciencia, hermanos, y oración, el cuerpo de Cristo puede edificarse conforme cada miembro ministra a los demás. En Gálatas 6:1 Pablo dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿con qué? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nadie está fuera del alcance de la tentación. Por eso Cristo nos impulsa a ayudarnos unos a otros en nuestra relación con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar, hermanos. Que Dios trabaje con las personas, hermanos, que se han extraviado. Hay mucho pueblo, hermanos, que se ha apartado de la verdad. Hoy, en estos tiempos, hay mucho pueblo que se ha extraviado del camino de la verdad. Han perdido la mirada en Él. Han puesto la mirada aquí o allá. Quiere decir, ¿me están viendo a mí o lo están viendo a usted? Hemos perdido la mirada. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, en el que me perdonó, el que me salvó, el que me restauró, el que me bendijo, el que me guarda, el que me cuida, el que me dirige, el que me enseña, el que me instruye, el que me corrige. Ahí debe estar mi mirada. No en el alrededor del pueblo. Usted y yo somos simplemente peregrinos. Caminamos por esta tierra. Somos solamente pasajeros para un día estar en la eternidad. Estamos luchando y estamos trabajando cada día para llegar a estar en la presencia de Dios. Termino con esto. Las dificultades a menudo revelan quién somos por dentro. Los problemas realmente y dificultades en los que te enfrentamos, enfermedad, revelan quién somos por dentro. A veces mostramos irritación o falta de fe, e incluso podríamos darle espalda a Dios porque la vida es difícil, pero Él nos da su fortaleza y podemos orar unos por otros. ¿Para qué? Para ser fortalecidos y seguir adelante. En medio de todo, yo le digo, sea paciente y ore.
Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Nosotros somos los que nos apartamos. Dios no nos deja y nunca se aparta. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Padre. Este pueblo, Señor, ha venido en esta mañana dispuesto, Señor, a ser bendecido por ti. Esta palabra, esta enseñanza, Padre, que sea un aliciente para seguir adelante, que nos anime, que nos enseñe, que nos guíe y que podamos orar con fe por otros para que vengan el conocimiento de Dios, que podamos orar por otros para que reciban sanidad, que podamos orar por alguien para que sea restaurado. Padre, en este momento, Señor, gracias por cada uno que está aquí. Te pido que bendiga su vida, su familia, su hogar. Te pido por aquellos que me van a escuchar más tarde en su hogar. Obra también en sus vidas y en sus corazones. Padre, de antemano, te doy gracias. Gracias por todo, Señor. Te adoro, te glorifico y te exalto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano.